Compró una casa diminuta en pleno invierno, cuando no tenía dinero ni esperanzas. La gente se reía de ella, la grababa con sus teléfonos y esperaba a que se congelara la primera noche. Pero cuando entraron, se quedaron sin palabras. Suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde qué país lo estás viendo. Lauren se despertó antes del amanecer porque el motor se había apagado en algún momento de la noche. El frío no se infiltró gradualmente. Se abalanzó como si hubiera estado agazapado fuera de la delgada carcasa metálica de su coche, esperando el momento en que el último susurro de calor se rindiera. Su aliento empañaba el parabrisas en pálidas ráfagas. Se ajustó el abrigo, sintiendo el familiar dolor en los hombros y las caderas por dormir acurrucada como una niña en el asiento trasero. El termómetro del salpicadero parpadeaba con un número que se negaba a mirar durante mucho tiempo. Los números habían dejado de significar nada hacía meses. Lo único que importaba era la forma en que el frío hacía que el mundo pareciera más pequeño, como si cada calle helada y cada ventana tapiada la empujaran hacia el borde de algo invisible, pero definitivo. La ciudad a su alrededor estaba tranquila a esas horas tempranas, una ciudad del norte que había aprendido a aceptar el invierno como un residente permanente. Aquí la nieve no se anunciaba con encanto. Llegaba como una carga, una capa que se acumulaba hasta convertirse en parte de la arquitectura, una segunda piel sobre los edificios, los coches, las aceras, incluso sobre las personas que caminaban encorvadas contra el viento. Lauren había crecido allí y conocía los trucos, los atajos entre los espacios con calefacción, la forma de mantenerse en movimiento para que la sangre no olvidara nunca lo que era el calor. Sin embargo, ninguna de esas lecciones la había preparado para vivir en un coche en enero, cuando incluso las acciones más cotidianas conllevaban un riesgo. Girar la llave demasiadas veces podía agotar la batería. Dejar el motor en marcha demasiado tiempo podía vaciar el depósito. Dormir demasiado profundamente podía significar no despertarse. Se incorporó y escuchó el crujir de sus articulaciones, un sonido más agudo en el silencio de la calle helada. Su teléfono estaba muerto, la batería se había agotado en algún momento de la noche, así que comprobó la hora por el pálido resplandor que comenzaba a iluminar el cielo. Era casi de mañana. Pronto la ciudad se despertaría, los calefactores se encenderían, las cafeteras zumbarían y la gente se sumergiría en unas vidas que para ellos aún parecían sólidas. Para Lauren, la mañana significaba una cosa ante todo: encontrar calor sin llamar la atención. Condujo hasta la lavandería abierta las 24 horas situada en las afueras del centro, un lugar que había llegado a considerar terreno neutral. Las máquinas siempre estaban en funcionamiento, las puertas siempre abiertas y las luces fluorescentes eran lo suficientemente brillantes como para disipar cualquier sospecha. Aparcó en su rincón habitual, con cuidado de dar marcha atrás para que el tubo de escape no quedara enterrado en la nieve fresca de la noche. Dentro, el aire estaba cargado de detergente y vapor. Eligió una lavadora al azar, metió en ella algunas prendas ya limpias solo como excusa, y se quedó de pie con las manos envueltas alrededor de un vaso de café de papel que había comprado en la máquina expendedora. Sabía a agua quemada, pero estaba caliente, y eso era suficiente. Mientras la lavadora giraba, observó su reflejo en el cristal. Su rostro parecía más viejo que hace un año, las arrugas alrededor de los ojos más marcadas, las mejillas más hundidas. Intentó no pensar en lo rápido que se había derrumbado su vida. 12 meses antes, todavía creía en los planes. Trabajaba en una empresa manufacturera de tamaño medio. No era el trabajo de sus sueños, pero era estable. Tenía seguro médico y un supervisor que sabía cómo se llamaba. Cuando la empresa empezó a despedir gente, se dijo a sí misma que sería algo pasajero. Cuando su departamento fue eliminado, se dijo a sí misma que era algo temporal. Cuando se le acabó la indemnización, aceptó cualquier trabajo que encontró, pero nunca era suficiente. Las facturas se amontonaban en el asiento del copiloto de su coche como acusaciones. El casero fue educado al principio, luego distante y luego firme. Cuando se dio cuenta de que no podía ponerse al día, estaba empaquetando su vida en cajas que no cabían en ningún sitio. La enfermedad de su madre había sido la primera grieta, un diagnóstico repentino que se tragó sus ahorros en copagos y recetas médicas. Los saldos de las tarjetas de crédito aumentaron mientras Lauren trabajaba turnos dobles, convencida de que la resistencia era la solución.
Luego cerró la fábrica y el suelo se derrumbó bajo sus pies. Cada decisión posterior le había parecido insignificante, incluso sensata en ese momento. Saltarse un pago aquí, retrasar un aviso allá. Había creído en la lógica de la supervivencia, en que si te movías lo suficientemente rápido, la tormenta nunca te alcanzaría. Pero a las tormentas no les importa la lógica. Después de la lavandería, fue a la biblioteca, donde el calor era fiable, y nadie cuestionaba a una mujer sentada en silencio con un libro. Leía lo que tenía más cerca, no porque le importara la historia, sino porque la mantenía quieta el tiempo suficiente para descongelarse. Al mediodía, el cielo se había oscurecido de nuevo, con las nubes colgando bajas sobre los tejados como algo pesado que presionaba hacia abajo. Afuera, el viento se intensificó, deslizándose por las estrechas calles con un silbido que sonaba como una advertencia. La gente se apresuraba, aparecían personas que llamaban, sus ojos la rozaban como si fuera parte del paisaje. Habían aprendido que la invisibilidad era el precio de mantenerse alejada de los problemas. Si no preguntabas, no te decían que te fueras. Esa tarde, mientras estaba sentada en su coche tratando de devolver la vida a sus dedos entumecidos, la radio crepitó con una voz demasiado alegre para el mensaje que transmitía. Se avecinaba un frente ártico severo, dijo el locutor. Las temperaturas bajarían a niveles no vistos en décadas. Los servicios municipales se estaban preparando. Los refugios ampliarían su horario. Se aconsejaba a los residentes que permanecieran en sus casas si era posible. Lauren se rió en voz baja, un sonido que sonó más como un suspiro. Quedarse en casa era un lujo. Imaginó la noche que se avecinaba, la estructura metálica de su coche convirtiéndose en hielo, y sintió una opresión en el pecho que no tenía nada que ver con el frío. Al anochecer, el pánico comenzó a parecerle una reacción razonable. Le quedaban $5 en la cartera y menos de un cuarto del depósito de gasolina. Los refugios estarían abarrotados y, aunque encontrara un sitio, había visto en qué se convertían esos lugares cuando demasiada gente se apiñaba presa del miedo. Había peleas por las mantas, robos en la oscuridad, una tensión constante que hacía imposible dormir. Hasta ahora los había evitado, prefiriendo la soledad de su coche, pero la soledad empezaba a parecerle una sentencia de muerte. Fue entonces cuando recordó el aviso que había visto pegado a una farola semanas antes, un pequeño rectángulo de papel que anunciaba una subasta municipal. Excedentes de la ciudad, decía el titular, artículos abandonados, propiedades incautadas, equipos antiguos. En ese momento lo había descartado por irrelevante, pero ahora la idea se le había quedado grabada. No necesitaba un milagro. Necesitaba una puerta que pudiera cerrar en un espacio que pudiera reclamar como suyo, por ridículo que pareciera. La subasta era a la mañana siguiente. Condujo hasta allí por calles que se habían convertido en estrechos pasillos entre bancos de nieve, con el viento sacudiendo su coche como si fuera un juguete. El edificio era un antiguo almacén cerca de la estación de tren, con las ventanas heladas y una pancarta ondeando al frío. En el interior, el aire olía a óxido y aceite, a cosas que habían dejado de ser útiles. Había filas de artículos alineados con números pegados con cinta adhesiva, muebles de oficina rotos, generadores estropeados, bicicletas con ruedas torcidas, cajas de piezas cuyo propósito se había olvidado hacía tiempo. La gente deambulaba con portapapeles, riendo, dándose codazos, haciendo planes para cosas que Lauren no podía imaginar que fueran necesarias. Se movía lentamente, con el aliento empañando el aire en el espacio sin calefacción, los dedos entumecidos incluso a través de los guantes. Era fácil sentirse fuera de lugar allí, entre hombres que parecían haber venido por diversión, no por supervivencia. Estaba a mitad de camino de la salida cuando vio el anuncio que no estaba destinado a llamar la atención de nadie. Una pequeña placa pegada a un portapapeles decía simplemente, microcasa sobre ruedas, estado desconocido. Entrada bajo su propia responsabilidad. No había fotos ni descripción más allá de eso, solo un número de inventario escrito con tinta. Siguió la flecha hasta el otro extremo del almacén, pasando por una fila de viejas caravanas hasta llegar a una forma medio oculta bajo una lona. Cuando retiró la cubierta, se quedó paralizada. La estructura que había debajo era absurdamente pequeña, no más alta que ella, con los laterales pintados de un azul descolorido que en su día había intentado ser alegre. Parecía más un juguete para niños que una casa, algo que se podría ver en un parque,
no algo destinado a sobrevivir al invierno. Las ruedas eran estrechas, el enganche estaba doblado y la puerta apenas era más ancha que sus hombros. Ya podía oír las risas que provocaría. La puja comenzó baja, casi como una broma. Dos hombres cerca del frente levantaban sus paletas de un lado a otro, sonriéndose entre sí, subiendo el precio $1 a la vez mientras miraban a Lauren. Sintió que el calor le subía a la cara, el viejo instinto de encogerse, de desaparecer, pero el recuerdo de la fría noche en su coche le endureció la espalda. Cuando el subastador anunció la siguiente puja, levantó la mano y dijo una cifra que era casi todo lo que tenía. La sala se quedó en silencio durante un instante. Entonces, uno de los hombres se rió y negó con la cabeza. Se retiró, al igual que el otro. El subastador se encogió de hombros, golpeó el martillo y de repente, la ridícula casita era suya. Firmó los papeles en una mesa plegable cerca de la puerta, con la mano temblorosa mientras escribía su nombre. El empleado apenas la miró, deslizando las llaves por la superficie con un gesto aburrido. Lauren las cogió y las giró en la palma de la mano. Dos pequeñas piezas de metal que parecían más pesadas de lo que debían. Afuera, el viento atravesaba su abrigo mientras se quedaba mirando su compra. No sabía cómo la trasladaría. No sabía si conservaría un soplo de calor. Lo único que sabía era que, por primera vez en semanas, no se iba con las manos vacías. Encontró una bicicleta destartalada en la última fila de la subasta, cuyo precio era lo suficientemente bajo como para poder permitírselo. Con la ayuda de un trabajador aburrido y un trozo de cuerda, improvisó un remolque. La escena debía de ser cómica. Una mujer, una pequeña casa azul y una bicicleta atadas juntas como si fuera una carroza de desfile desesperada. No le importaba. Cuando empezó a tirar, con las ruedas crujiendo en la nieve, sintió una extraña ligereza. Seguía teniendo frío, seguía sin dinero, seguía estando a un paso del desastre, pero se dirigía hacia algo que era suyo, por muy tonto que pareciera. Cuando llegó a la calle donde pensaba aparcar, la luz volvía a desvanecerse. Los vecinos se habían reunido, atraídos por la novedad, con los teléfonos en alto y las risas llevadas por el viento. Lauren mantuvo la mirada fija en el camino que tenía delante, en la puerta de la microcasa que aún no se podía abrir porque estaba enterrada en la nieve hasta el umbral. No oía claramente los comentarios, solo el tono, la familiar mezcla de curiosidad y desprecio. Se inclinó sobre la cuerda, con los músculos ardiendo, y arrastró su futuro detrás de ella a través de la oscuridad creciente. Cuando Lauren llegó a la estrecha calle lateral que había elegido casi al azar, sus manos temblaban tanto que tuvo que soltar la cuerda y apoyar las palmas en las rodillas. La diminuta estructura azul detrás de ella parecía aún más pequeña ahora que ya no estaba bajo el cavernoso techo del almacén. Aquí estaba rodeada de edificios de apartamentos de ladrillo y las ramas esqueléticas de árboles sin hojas. Un juguete abandonado en un mundo que nunca había sido construido para él. La gente se entretenía en sus porches y cerca de sus ventanas, fingiendo palear o fumar mientras observaban su lucha. Ella mantuvo la cabeza gacha y se dijo a sí misma que una vez que la puerta estuviera libre de nieve, una vez que estuviera dentro, nada de esto importaría. La llave giró con un sonido seco, el metal rígido por el frío. Tuvo que empujar la puerta con el hombro para abrirla, y cuando finalmente lo consiguió, se encontró con un olor que la sorprendió. No era a humedad ni a moho, como había temido, sino seco, con un ligero toque metálico, como si el interior hubiera estado aislado del clima durante mucho tiempo. El espacio apenas era lo suficientemente amplio como para que ella pudiera ponerse de pie, pero había un banco estrecho contra una pared y una pequeña ventana frente a la puerta. La nieve se había acumulado contra el cristal exterior, convirtiéndolo en un cuadrado brillante de luz azul pálida. Cerró la puerta y se recostó contra ella, escuchando los sonidos apagados de la calle, las risas y los murmullos amortiguados por el grosor de las paredes. No hacía calor, todavía no, pero tampoco hacía tanto frío como debería. La diferencia era sutil al principio, una falta de la sensación punzante que había llegado a asociar con todos los espacios cerrados que no estaban activamente calefactados. Esperó, contando sus respiraciones, esperando que el frío se abriera paso. No fue así. En cambio, sintió una leve vibración bajo sus botas,
tan leve que podría haberla imaginado si no hubiera presionado la palma de la mano contra la pared y sentido el mismo zumbido apenas perceptible. Entonces se rió, un sonido a medio camino entre el sollozo y la incredulidad. Lo absurdo de la situación, de estar agachada dentro de una casa no más grande que un armario, escuchando algo invisible respirar a través de sus huesos, era demasiado para contener. Se deslizó hasta quedar sentada en el suelo, con las rodillas recogidas, y permaneció allí hasta que el temblor de sus manos se calmó. La primera noche transcurrió a trompicones. No durmió, sino que flotó, despertándose cada hora para comprobar que seguía viva, que el calor que empezaba a sentir no era un truco del cansancio. Pero cada vez que abría los ojos, el aire era el mismo. No era precisamente agradable, pero era soportable. Afuera, el viento aullaba, sacudiendo los edificios, y las risas de antes dieron paso al silencio hueco que se produce cuando la gente se retira a sus casas. Lauren se tumbó boca arriba en el estrecho banco, mirando al techo tan cerca de ella que casi podía tocarlo, y se preguntó cómo algo tan pequeño podía contener la noche. La mañana amaneció gris y pesada. Empujó la puerta y se encontró con un muro de nieve, más alto que cuando había llegado. Excavó con los dedos entumecidos, deteniéndose para respirar, con el recuerdo del calor de la noche aún envolviéndola como un frágil capullo. En la acera, alguien había pintado con spray un mensaje grosero junto a su nuevo hogar, una broma que se negó a leer detenidamente. Pasó de largo y se dirigió a su coche para recoger las pocas cosas que poseía, llevando las cajas una a una y apilándolas con cuidado dentro de la microcasa. Apenas había espacio para darse la vuelta, pero el hecho de ordenar sus pertenencias, de reclamar el espacio, la tranquilizaba. Los días siguientes se difuminaron en un ritmo de palear y mirar al cielo. Cada noche la temperatura bajaba más. Cada mañana, la ciudad parecía ralentizarse un poco más. Empezó a fijarse en cosas que antes quizá había pasado por alto, como que las paredes de su nueva casa nunca estaban frías al tacto, por mucho tiempo que dejara la puerta abierta, o que la leve vibración que había percibido al principio estaba siempre ahí, constante y paciente. Una vez, en un momento de curiosidad, pegó la oreja al panel y le pareció oír algo parecido al ruido lejano de una máquina, pero cuando se apartó, el sonido desapareció. Fue en la tercera noche, mientras quitaba la nieve del tejado, cuando encontró la primera anomalía real. La pala golpeó algo sólido bajo la delgada capa exterior de madera, un sonido hueco que no encajaba con el resto de la estructura. Se quedó paralizada, con el corazón acelerado, y luego rascó con más cuidado hasta que quedó al descubierto un pequeño rectángulo de metal. Estaba al ras de la pared, casi invisible a menos que se supiera dónde mirar. Y cuando pasó sus dedos enguantados por encima, sintió el contorno difuso de una junta. En el interior, dejó la pala y estudió el panel a la tenue luz. No era un conducto de ventilación, ni un armario, sino algo completamente diferente, demasiado preciso para ser accidental. Intentó abrirlo y no lo consiguió. Luego se sentó sobre sus talones y se puso a pensar. El número de inventario de la subasta le vino a la mente. La extraña abreviatura aparecía junto a él. En ese momento lo había descartado como una tontería burocrática, pero ahora cobraba un significado diferente. Le llevó otra hora de búsqueda minuciosa encontrar la jaula, un punto de presión disimulado como un nudo en la madera. Cuando lo presionó, el panel se deslizó hacia adentro con un susurro, revelando una puerta estrecha que se abría a la oscuridad. El aire que salía era cálido, más cálido que el resto del espacio, y traía consigo un olor que no había notado antes, limpio y penetrante, como el metal que nunca se ha oxidado. No entró inmediatamente. En cambio, volvió a cerrar el panel y caminó por la pequeña habitación, con los pensamientos chocando en su cabeza. Había miedo, por supuesto, el miedo primitivo que surge al descubrir un espacio oculto en un lugar que se suponía sencillo. Pero también había algo más, una atracción que parecía más antigua que su cautela. Había pasado el último año viendo cómo su mundo se reducía, habitación tras habitación, opción tras opción, hasta que acabó durmiendo en un coche. Ahora, inexplicablemente, se había abierto una puerta donde no debería existir ninguna. Cuando finalmente volvió a deslizar el panel, lo hizo con deliberada lentitud, como si el acto en sí mismo requiriera respeto.
El espacio que había más allá no era más que un armario. Sus paredes estaban cubiertas de estantes que contenían carpetas y archivadores sellados en plástico. Una pequeña lámpara brillaba en la esquina, aunque no veía ningún interruptor ni cable. Cogió el archivador más cercano y lo abrió, y se le cortó la respiración al ver la letra manuscrita en la primera página. El nombre era el suyo, el de su familia, escrito con una letra que reconocía de las tarjetas de cumpleaños de su infancia y de cartas olvidadas hace mucho tiempo. Su abuelo había estado allí, en esa habitación imposible, hacía décadas. Se dejó caer al suelo, con la carpeta pesada en su regazo, y comenzó a leer. Las palabras no eran formales, no era el lenguaje de los informes oficiales, sino la voz íntima de un hombre que escribía para sí mismo, temeroso de que, si no dejaba constancia de lo que sabía, se perdería para siempre. Escribía sobre lugares fríos y refugios experimentales, sobre un proyecto destinado a proteger a las personas en entornos donde la calefacción convencional era inútil. Escribía sobre el éxito que asustaba a sus superiores, sobre accidentes que no eran accidentes en absoluto, sobre la decisión final de ocultar lo que pudiera antes de que se lo quitaran. Lauren leyó hasta que le ardieron los ojos y la habitación al otro lado de la puerta oculta se desvaneció en la abstracción. El zumbido que había notado antes parecía más fuerte aquí, como si estuviera sentada en el corazón del secreto de la casa. Cuando finalmente cerró la carpeta, no fue con el alivio de alguien que ha resuelto un misterio, sino con el peso de alguien que acaba de heredar una responsabilidad que nunca pidió. Afuera, el cielo se había oscurecido de nuevo, y las nubes de tormenta se cernían como si respondieran a su descubrimiento. Volvió a la sala principal y cerró el panel detrás de ella, pasando los dedos por la junta hasta que desapareció. Aún no sabía qué haría con lo que había encontrado. Solo sabía que las risas de la calle ya no le parecían lejanas ni inofensivas. Fuera lo que fuera esa pequeña casa, fuera en lo que su abuelo la hubiera convertido, no estaba destinada a ser una broma. Lauren no durmió esa noche. No en el sentido estricto de la palabra. Se tumbó en el estrecho banco con la herramienta de su abuelo apoyada contra su pecho como un talismán, escuchando el débil pulso dentro de las paredes. El zumbido había adquirido una cualidad diferente desde su descubrimiento. Ya no era solo una vibración reconfortante, sino un recordatorio de que algo invisible estaba actuando a su alrededor. Afuera, la tormenta se intensificó. El viento arañaba los revestimientos metálicos de los edificios cercanos, llevando consigo un sonido agudo y penetrante que subía y bajaba como una sirena lejana. La nieve golpeaba la pequeña ventana en ráfagas, y el pálido cuadrado de luz se atenuó hasta convertirse en un mero indicio del mundo exterior. Se levantó antes del amanecer y volvió a abrir el panel oculto, necesitando asegurarse de que la habitación secreta no había desaparecido con la noche. Seguía allí, con sus estantes llenos de carpetas de plástico selladas y su pequeña lámpara brillando con la misma confianza constante que la noche anterior. Tocó suavemente los lomos de las carpetas, como si fueran frágiles, aunque parecían bastante sólidos. La letra de su abuelo aparecía una y otra vez en los márgenes, a veces ordenada, a veces irregular, como si hubiera escrito deprisa, por miedo a que le interrumpieran. Quería leerlo todo, seguir la historia de cómo había surgido esa casa imposible, pero el peso del día la agobiaba. No podía esconderse para siempre en una habitación cuya existencia nadie más conocía. Cuando salió a palear, se encontró con un coro de voces apagadas detrás de las ventanas escarchadas. Sus vecinos no la habían olvidado de la noche a la mañana. En todo caso, la presencia de la pequeña casa azul se había convertido en una novedad que se negaba a desvanecerse. Una mujer al otro lado de la calle se asomó a la puerta y le preguntó si necesitaba ayuda. La pregunta estaba motivada más por la curiosidad que por la amabilidad. Un hombre más abajo en la manzana levantó su teléfono y la filmó mientras luchaba por limpiar el techo, narrando en un tono que sugería que estaba grabando un espectáculo en lugar de a una persona. Ella trabajó sin responder, con la pala raspando el hielo y su aliento saliendo en ráfagas cortas y ásperas. El trabajo físico la mantenía con los pies en la tierra, pero también le hacía ser muy consciente de lo expuesta que estaba. La microcasa era una herida brillante en la uniformidad blanca de la calle, una señal de que ella era diferente, de que no había seguido el guión que todos los demás parecían estar siguiendo. Imaginó cómo debía de parecerles a ellos,
una mujer que lo había perdido todo, aferrada a la casita de juegos de un niño como si fuera su salvación. Al mediodía la temperatura había bajado aún más. El aire tan cortante le escocía los pulmones. Se retiró al interior y cerró la puerta, preparándose para el frío que debería haber entrado tras ella, pero no llegó. En cambio, el espacio se llenó de la misma calidez constante, sutil, pero inconfundible. Se sentó en el banco y presionó las palmas de las manos contra la pared, sintiendo la suave vibración, el calor casi imperceptible que irradiaba desde el interior de la propia estructura. Fuera lo que su abuelo había construido, no era un calefactor en el sentido convencional. No había olor a quemado, ni fuente de energía visible. Era como si la casa hubiera aprendido a calentarse por sí sola. Pasó la tarde explorando el interior, trazando un mapa de sus límites. Cada superficie estaba pensada. Las paredes eran más gruesas de lo necesario, las esquinas reforzadas de una forma que nunca había visto en caravanas recreativas. Encontró una pequeña rejilla cerca del suelo que emitía un flujo constante de aire, cálido y seco, y cuando puso un trozo de papel delante de ella, este se agitó de una forma que sugería una corriente controlada en lugar de una simple corriente de aire. Intentó rastrear de dónde venía el aire, pero no encontró conductos, ni tuberías, ni nada que conectara este pequeño mundo con el exterior. A última hora de la tarde, cuando el cielo se oscureció prematuramente, comenzaron a aparecer los primeros mensajes en Internet. Alguien había publicado un breve video de ella del día anterior, con su figura inclinada contra la cuerda y la pequeña casa rebotando detrás de ella. El pie de foto era frívolo, una broma sobre la locura en el frío. Se desplazó por los comentarios con un sentimiento de vacío en el pecho. Gente que nunca había conocido especulaba sobre su vida con la confianza de los extraños que creen que entienden una historia después de escuchar una sola frase. Algunos eran crueles, otros simplemente desdeñosos, pero ninguno sentía la curiosidad que importaba. Cerró el teléfono y lo dejó a un lado. Las risas de las calles eran más fáciles de soportar cuando se reducían a sonido, despojadas de los rostros que las habían producido. Pero incluso sin la pantalla, podía sentir su peso presionándola. Cada vez que alguien pasaba por su ventana, cada vez que una voz se alzaba en el frío exterior, se reforzaba la sensación de que la observaban, la evaluaban y la encontraban deficiente. Esa noche, la nieve se intensificó, cubriendo la calle hasta que las aceras desaparecieron por completo. Las risas se desvanecieron cuando la gente se retiró a sus casas, dejando atrás un silencio que se sentía más amenazante que cualquier insulto. Lauren se sentó en su banco y siguió leyendo el diario de su abuelo a la luz de la lámpara oculta, las palabras desplegando una historia que era a la vez íntima y vasta. Escribió sobre estaciones de investigación enterradas en el hielo, sobre prototipos probados en condiciones tan extremas que los equipos normales fallaban en cuestión de horas. Describía un avance que permitía generar calor no quemando combustible, sino manipulando la estructura de los propios materiales, extrayendo calor del movimiento molecular de una manera que parecía casi mágica. Se detuvo en un pasaje en el que mencionaba un número de inventario que coincidía con el de sus documentos de subasta. La coincidencia era demasiado perfecta como para ignorarla. Él había ocultado esta casa a plena vista, disfrazada de excedente, confiando en que el sistema en el que había trabajado sería demasiado rígido, demasiado ciego para fijarse en lo que estaba desechando. Y ahora había llegado a ella, no por planificación, sino por desesperación. La luz parpadeó justo antes de medianoche. Lauren solo lo notó porque el zumbido dentro de las paredes cambió de tono durante una fracción de segundo. Un suave tartamudeo que la hizo sentarse derecha. Afuera, las luces se apagaron a lo largo de la manzana y las ventanas se oscurecieron una tras otra. Abrió la puerta un poco y miró hacia la calle. El familiar resplandor que solía filtrarse detrás de las cortinas había desaparecido, sustituido por una oscuridad que parecía más densa que las nubes de tormenta que había sobre ella. En algún lugar, la alarma de un coche sonó y luego se apagó bruscamente. Cerró la puerta de nuevo y se apoyó contra ella, dándose cuenta de que la situación se estaba volviendo aún más fría. La ciudad estaba perdiendo el control sobre la tormenta. Lo que ella había considerado una crisis personal se estaba convirtiendo en algo mucho más grande.
algo a lo que no le importaría si sus vecinos se habían reído de ella o no. La calidez dentro de su pequeña casa se sintió de repente frágil, no porque estuviera fallando, sino porque estaba sola. A medida que pasaban las horas, oyó sonidos amortiguados procedentes del exterior que al principio no pudo identificar. Pasos crujiendo en la nieve profunda, voces que se alzaban confusas, una puerta que se cerraba de golpe en algún lugar cercano. No se movió de su asiento, escuchando, esperando a que el frío pusiera a prueba su nuevo refugio como estaba poniendo a prueba todo lo demás. No lo hizo. El aire del interior se mantuvo estable. Los sistemas ocultos zumbaban con una confianza que rayaba en la arrogancia. En algún momento de la madrugada, una sombra se proyectó sobre su ventana. Se quedó paralizada, con el corazón latiendo con fuerza. Y luego oyó un golpe tentativo, un sonido apenas audible a través de la gruesa puerta. Durante un momento no hizo nada, atrapada entre el instinto de proteger lo que había encontrado y la certeza de que alguien ahí fuera tenía frío, quizás tanto frío como ella había tenido solo unos días antes. Las risas de las calles no la habían preparado para esto, para la posibilidad de que la broma se hubiera convertido en un salvavidas. Se levantó lentamente y cruzó el pequeño espacio, con la mano suspendida sobre el pestillo. Afuera, la tormenta aullaba, y el mundo más allá de su puerta se reducía a lo que fuera lo suficientemente valiente o desesperado como para buscarla. Lauren permaneció con la mano en el pestillo durante varios largos segundos antes de abrir finalmente la puerta. La figura que había afuera era una mujer del otro lado de la calle, alguien a quien Lauren había visto a menudo, pero con quien nunca había hablado, tan envuelta en bufandas y gorros que solo se le veían los ojos. Estaban rojos por el frío y el miedo. No pidió permiso. No se disculpó por los meses de miradas que habían llevado consigo juicios. Simplemente dijo que su apartamento estaba helado, que los radiadores habían dejado de funcionar, que había intentado calentarse con el horno, pero que también se había cortado el gas. Su voz temblaba tanto que apenas se oía en el pequeño espacio. Lauren se hizo a un lado y la dejó entrar. La mujer dudó en el umbral, encogiendo los hombros como si esperara una trampa, y luego cruzó la pequeña casa y se detuvo en seco. El calor la golpeó como una presencia física. Cerró los ojos y dejó escapar un sonido que era mitad risa, mitad sollozo. El tipo de ruido que hace la gente cuando por fin se siente lo suficientemente segura como para dejar de fingir que no tiene miedo. Lauren la observó con una mezcla de alivio y terror. Había abierto la puerta una vez. No sabía cómo volver a cerrarla. Se sentaron juntas en el estrecho banco, con las rodillas tocándose. El silencio entre ellas se llenó del suave zumbido que Lauren había empezado a considerar como el latido del corazón de la casa. La mujer se presentó como Claire y le contó con frases entrecortadas la noche en que se le congelaron las tuberías, cómo las paredes de su apartamento comenzaron a llorar con condensación que luego se convirtió en hielo, cómo había intentado dormir con su abrigo de invierno hasta que el frío la despertó con oleadas de dolor. Había visto la luz en la ventana de Lauren, ese pequeño cuadrado de brillo imposible en una calle oscura, y la había seguido como si fuera una bengala. Cuando Claire se marchó una hora más tarde, lo hizo a regañadientes, prometiendo volver con mantas para otras personas que pudieran necesitarlas. Lauren cerró la puerta tras ella y se apoyó contra ella, con la mente a 1000 por hora. La habitación secreta detrás del panel le parecía ahora más pesada, como si las carpetas que había leído no fueran solo historia, sino instrucciones. Su abuelo no había escondido esta tecnología para que pudiera calentar a una sola persona. La había escondido porque creía en algo más obstinado que el miedo. Abrió el panel de nuevo y entró en el espacio oculto, donde el calor era más intenso que en la sala principal. Sacó otra carpeta y la hojeó hasta encontrar una sección marcada con diagramas de la estructura interna de la microcasa. Los dibujos eran precisos y estaban anotados con la misma letra familiar. Mostraban las capas dentro de las paredes, los canales de aire y algo más que no estaba etiquetado de ninguna manera que ella reconociera. Había notas en los márgenes sobre los límites de carga, sobre el equilibrio entre la generación térmica y la integridad estructural, sobre cuántos cuerpos podía soportar el sistema de forma segura antes de que comenzara a desestabilizarse. Lauren cerró los ojos e imaginó la calle, las ventanas a oscuras, los vecinos acurrucados en sus apartamentos o vagando por la nieve en busca de calor. Las risas que había soportado durante días
le parecían ahora increíblemente lejanas. Ya no se trataba de orgullo, ni de demostrar que alguien estaba equivocado. Se trataba de si podría vivir consigo misma si permanecía en silencio. La siguiente llamada llegó menos de 20 minutos después, y luego otra. Cuando los primeros rayos del amanecer tiñeron el cielo, había 5 personas dentro de su pequeña casa, sentadas en el suelo, apoyadas contra las paredes, con el aliento ya invisible en el aire. Entre ellas había un hombre con una hija pequeña envuelta en un abrigo demasiado grande para ella, con sus pequeñas manos envueltas alrededor de una taza de té astillada que Claire había traído de su apartamento. La niña miraba a Lauren con ojos solemnes, como si intentara comprender por qué ese lugar le parecía diferente a todos los demás en los que había estado esa noche. Lauren los organizó instintivamente, apartando cajas, extendiendo mantas, mostrándoles dónde sentarse para que no bloquearan los conductos de ventilación que ella apenas empezaba a comprender. No perdía de vista el panel oculto, las carpetas que podrían indicarle cuándo había alcanzado el límite de lo que la casa podía soportar. El zumbido en las paredes se intensificó, apenas perceptible, a menos que se prestara atención, como una respiración un poco demasiado brusca. A medida que avanzaba la mañana, el colapso de la ciudad se hizo imposible de ignorar. Los teléfonos perdieron la señal. Las emisoras de radio que habían seguido emitiendo durante la noche se silenciaron una tras otra. Lauren encendió la pequeña terminal que había descubierto escondida detrás de un armario, y su pantalla cobró vida con un tenue resplandor verde. Las notas de su abuelo mencionaban un sistema de comunicación de emergencia que funcionaba en frecuencias abandonadas hacía décadas. Un último recurso diseñado para situaciones como esta. No sabía si funcionaría, pero cuando pulsó los botones desgastados, una ráfaga de estática llenó la habitación, seguida de una voz tan distorsionada que podría haber sido un fantasma. Habló por el micrófono sin pensar, dio su nombre, su calle y el número de personas que la acompañaban. Hubo una pausa que se prolongó hasta convertirse en pánico, y luego la voz volvió, esta vez más clara, pidiéndole que repitiera. Al tercer intercambio, se dio cuenta de que no era la única que utilizaba ese canal. Fragmentos de otras llamadas se colaban entre las interferencias, coordenadas desesperadas, nombres, peticiones de ayuda desde partes de la ciudad que nunca había visitado, pero que podía imaginar con toda claridad. La habitación secreta se había convertido en su refugio, pero ahora también era su centro de mando. Se movía entre este y el espacio principal, comprobando los diagramas, observando los rostros de las personas que había acogido. Les contaba lo que podía, omitiendo las partes que solo les asustarían. No mencionó a su abuelo ni el hecho de que esta tecnología no debería existir. Solo dijo que por ahora estaban a salvo. Por la tarde, la calle exterior era irreconocible, transformada en un cañón blanco entre edificios oscuros. Un par de bomberos llegaron a pie, con el equipo cubierto de hielo y el rostro en carne viva. Habían seguido una débil señal en un viejo receptor, un aparato que uno de ellos había encontrado en el almacén meses antes y que nunca se había molestado en tirar. Cuando entraron en la microcasa, sus expresiones reflejaron la conmoción de Claire, que dio paso a un alivio tan profundo que parecía agotamiento. Hicieron preguntas que Lauren aún no podía responder. ¿Cómo era posible? ¿A cuántas personas podía albergar? ¿Cuánto tiempo duraría? Les mostró las carpetas, los diagramas, las cuidadosas notas escritas por su abuelo, y vio cómo su escepticismo se convertía en algo parecido a la reverencia. Prometieron transmitir su ubicación a cualquiera que aún escuchara, enviar gente en su dirección si podían contactar con ellos. Esa noche, mientras la temperatura volvía a bajar y la ciudad a su alrededor se sumía en una oscuridad aún más profunda, Lauren se quedó de pie en la habitación secreta y recorrió con el dedo las líneas de los bocetos de su abuelo. El secreto que él había enterrado no tenía como objetivo salvar el orgullo de una familia, ni acumular polvo en carpetas olvidadas. Estaba destinado a esto, a un momento en el que la risa ya no sería un escudo y la supervivencia dependería del valor de abrir una puerta. Cuando cayó la segunda noche, después de que Lauren abriera por primera vez su puerta a la calle, la ciudad se había convertido en algo que apenas reconocía. No era solo la ausencia de luz o el silencio de las emisoras de radio lo que la inquietaba.
Era la forma en que se habían borrado los ritmos habituales de la vida, como si alguien hubiera bajado la mano y hubiera acercado todo el lugar unos cuantos grados más al silencio. Las calles que antes habían llevado el pulso constante del tráfico, ahora yacían vacías bajo gruesas capas de nieve. Las huellas de neumáticos que marcaban las huidas apresuradas ya habían sido cubiertas por la tormenta. Los edificios de apartamentos se alzaban como oscuros acantilados, con las ventanas negras y los interiores aislados unos de otros por un frío tan intenso que parecía casi sólido. Dentro de la microcasa, el tiempo transcurría de forma diferente. El aire se mantenía cálido, estable, inmune al progresivo colapso del exterior. Sin embargo, el peso de lo que estaba sucediendo se abalanzaba a través de las paredes de una forma que el calor no podía repeler. Las personas que Lauren había acogido se movían inquietas. Su alivio inicial dio paso a una ansiedad más profunda cuando se dieron cuenta de que la crisis no era una breve interrupción, sino un colapso de los sistemas en los que habían confiado sin pensar. Claire caminaba de un lado a otro por el estrecho suelo, murmurando sobre su anciana vecina, que se había negado a abandonar su apartamento. El hombre con la niña pequeña no dejaba de mirar la puerta, como si esperara que se abriera de golpe en cualquier momento. Lauren se movía entre ellos, ofreciendo todo el consuelo que podía, aunque sus propios nervios estaban tan tensos que sentía que un solo sonido inesperado podría romperlos. Volvía una y otra vez a la habitación oculta, estudiando los diagramas de su abuelo, tratando de conciliar las líneas abstractas del papel con las personas vivas y respirantes que ahora dependían del corazón oculto de la casa. Las notas advertían sobre los umbrales, sobre el equilibrio entre la generación térmica y la resistencia estructural. No sabía lo cerca que estaba de esos límites, solo que cada nuevo golpe en la puerta traía consigo tanto una promesa como una amenaza. La terminal de emergencia crepitaba esporádicamente. Las voces atravesaban la estática en fragmentos que pintaban un panorama sombrío de la ciudad en general. Un ala del hospital sin electricidad. Un bloque de apartamentos donde los pisos superiores ya se habían congelado. Un autobús varado en un paso elevado, con sus pasajeros envueltos en lo que habían encontrado. Los bomberos que habían llegado primero volvieron brevemente con la noticia de que sus camiones ya no podían circular por las calles. Los motores diésel se negaban a arrancar con el frío. Habían pasado a patrullar a pie, moviéndose en pequeños equipos, siguiendo las débiles señales de vida de radios obsoletas y rumores de calor. Lauren se encontró dando indicaciones que nunca había aprendido, guiando a desconocidos por barrios por los que solo había pasado en verano. No pensó en el peligro de revelar su ubicación tan abiertamente. Todavía no. La urgencia de las voces al otro lado de la línea hizo que se olvidara de la precaución. Cuando una mujer gritó que su marido se había desmayado en su dormitorio sin calefacción y que no sabía cómo levantarlo, la respuesta de Lauren fue automática. Una secuencia de instrucciones que no recordaba haber aprendido, sacadas quizás de algún curso de primeros auxilios medio olvidado, o simplemente de la obstinada voluntad de mantener con vida a otra persona. A medida que avanzaba la noche, la microcasa se fue llenando de gente. La gente llegaba en grupos, guiada por bomberos o vecinos que habían oído rumores de un lugar donde no reinaba el frío. Lauren los recibía en la puerta, con el rostro entumecido no solo por la temperatura exterior, sino por el constante reajuste emocional que requería cada nueva historia. Algunos estaban enfadados y exigían saber por qué ella tenía calor y ellos no. Otros estaban demasiado agotados para hablar y se derrumbaban en el suelo con una gratitud que rayaba en la incredulidad. El zumbido dentro de las paredes se intensificó a medida que más cuerpos llenaban el espacio. Lauren notó primero los sutiles cambios, la forma en que el calor parecía concentrarse cerca de los conductos de ventilación, la forma en que la vibración bajo sus pies se hacía más pronunciada. Regresó a la habitación oculta y trazó los símbolos de advertencia en las notas de su abuelo con un dedo que temblaba a pesar del calor. La casa no era infinita. Había sido diseñada para emergencias, no para la carga sostenida de una ciudad en colapso. En algún momento, antes del amanecer, un hombre con un abrigo grueso se abrió paso entre la pequeña multitud que se agolpaba en la puerta, con una voz autoritaria que ya no tenía ningún poder fuera de la habitación. Se identificó como funcionario municipal y exigió saber con qué autorización Lauren estaba gestionando lo que él llamaba un refugio privado.
La palabra privado cayó entre ellos como una acusación. Lauren lo miró y no vio malicia, sino miedo. El mismo miedo que había llevado a todos los demás hasta allí, moldeado de forma diferente por años de costumbre. Habló de responsabilidad, de códigos de seguridad, de la necesidad de transferir el control a los departamentos correspondientes. Ella lo escuchó todo y pensó en la apretada letra de su abuelo, en las líneas que había escrito sobre las personas que temían más perder el control que perder la vida. No alzó la voz. Simplemente le mostró la carpeta que había estado llevando de un lado a otro, los diagramas que nadie en el ayuntamiento reconocería, las notas sobre sistemas experimentales abandonados antes de tiempo. Le dijo en voz baja que no cerraría la puerta a personas que se estaban congelando, que si quería asumir la responsabilidad, era bienvenido a quedarse y ayudar. El hombre miró a los niños acurrucados contra sus padres, a los bomberos que se habían desplomado en el suelo agotados, y algo en su postura cambió. Se quitó el sombrero y lo sostuvo en sus manos como un niño que ha olvidado una lección. Cuando los primeros rayos de luz matutina se filtraron a través de la nieve, Lauren había perdido la cuenta de cuántas personas habían pasado por su puerta. Algunos se quedaron solo el tiempo suficiente para entrar en calor antes de seguir adelante, llevando consigo retazos de esperanza que esparcían por el laberinto helado de calles. Otros se quedaron, demasiado débiles o asustados para aventurarse a salir. La casa se había convertido en una encrucijada, un nodo vivo en una red de desesperación que se extendía mucho más allá de sus pequeñas paredes. Se vio reflejada en el pequeño espejo cerca de la puerta y apenas reconoció a la mujer que la miraba. Tenía ojeras, el pelo pegado a la frente por el sudor, a pesar de la tormenta que azotaba fuera. Parecía más mayor que el día anterior, agotada por decisiones que nunca había imaginado tomar. Sin embargo, bajo el cansancio, había una firmeza que no había sentido en años, la sensación de que ya no se limitaba a reaccionar ante el colapso que la rodeaba, sino que, a su pequeña manera, estaba dando forma a cómo se desarrollaba. La ciudad más allá de su puerta seguía oscureciéndose, y sus fallos se agravaban con cada hora que pasaba. Pero dentro de la microcasa, el calor se mantenía. Las voces subían y bajaban en una conversación cautelosa, y el zumbido dentro de las paredes seguía, desafiante. Lauren se encontraba en el centro de todo ello, la última persona que cualquiera habría esperado que fuera el ancla de un refugio tan frágil, y se dio cuenta de que las risas que antes la seguían por la calle habían sido sustituidas por algo mucho más pesado. El frío había despojado a la ciudad de sus ilusiones y al hacerlo, le había dado un papel que no podía abandonar, aunque quisiera. El tercer día del apagón comenzó sin ceremonias, como si la ciudad ya no tuviera fuerzas para anunciar su propio sufrimiento. Lauren medía el tiempo ahora, no por los relojes o el lento amanecer del cielo, sino por el ritmo de las personas que llegaban y salían de su puerta. Cada pocos minutos se oía otro golpe en la puerta, otra cara demacrada por el frío, otra historia que se confundía con todas las demás hasta que ya no podía separarlas en su mente. Vivía en un estado de constante movimiento, pasando tazas de agua caliente, guiando cuerpos hacia eventos que exhalaban el calor imposible de la casa. Susurrando palabras de consuelo, ya no estaba segura de creer en ellas. La microcasa se había convertido en algo completamente diferente. Su absurdo original había sido despojado por la necesidad. Los niños yacían acurrucados en montones de abrigos cerca del suelo, donde el calor era más intenso. Los adultos se apoyaban contra las paredes, con los ojos cerrados, no dormidos, sino en un cuidadoso equilibrio entre el estado de alerta y el colapso. Los bomberos que la habían encontrado primero se movían ahora con un propósito que atravesaba el caos de la habitación. Lauren organizaba a los que aún podían caminar en pequeños grupos que se aventuraban a buscar a otros, guiados por las frecuencias de emergencia que ella les transmitía desde la terminal oculta. Pasaba tanto tiempo en la habitación secreta como entre la gente, hojeando las notas de su abuelo hasta que las palabras se le nublaban. Él había escrito sobre umbrales, no como números, sino como sensaciones, señales de que el sistema se estaba sobrecargando. Un cambio en el tono, un calor que se acumulaba en un lugar en lugar de extenderse uniformemente, una vibración que se hacía más insistente, como si la casa intentara hablar. Lauren sentía ahora esas advertencias en sus huesos. El zumbido se había intensificado de nuevo. Una presión constante,
que le hacía sentir un hormigueo en las plantas de los pies incluso cuando estaba quieta. A última hora de la mañana, mientras un grupo de rescatistas se preparaba para partir, la terminal de emergencia se iluminó con una claridad repentina que hizo que todos los presentes en la sala se quedaran en silencio. La estática se disipó para revelar una llamada coordinada de lo que quedaba del Comando Central de Emergencias de la ciudad. Sus voces sonaban tensas, pero inequívocamente autoritarias. Querían que se confirmara su ubicación. Querían saber cómo mantenía la energía. Hablaron de desplegar recursos, de consolidar operaciones. En la cadencia entrecortada de la gestión de crisis, Lauren escuchó la misma suposición subyacente que había encontrado la noche anterior, que lo que fuera que estuviera sucediendo dentro de su pequeña casa ya no le pertenecía. Cuando el primer funcionario llegó poco después, con sus botas dejando charcos en el suelo que humeaban levemente con el calor, el calor, Lauren estaba preparada para él. Llevaba una carpeta como si fuera una armadura y hablaba con la indiferencia de alguien acostumbrado a que le obedezcan. Elogió su iniciativa y al mismo tiempo le explicó los riesgos, la necesidad de supervisión y los protocolos que solo se habían suspendido temporalmente. Dijo que la microcasa tendría que trasladarse a un lugar más adecuado, integrarse en un plan de respuesta más amplio. Lauren escuchó hasta que se quedó sin palabras. Entonces le pidió que entrara con ella en la habitación secreta. Las carpetas estaban abiertas en la pequeña estantería, los diagramas extendidos como un mapa del desafío largamente enterrado de su abuelo. Señaló las secciones que describían la fragilidad del sistema, las notas sobre el equilibrio de carga y los peligros de una desconexión brusca. Le dijo con toda la calma que pudo que si trasladaba la casa sin comprender lo que era, podría matar a todos los que estaban dentro, incluido él mismo. El rostro del funcionario cambió mientras leía. Las líneas de autoridad dieron paso a la expresión de alguien que se había topado con una historia que no estaba preparado para contar. Preguntó por el hombre que había escrito las notas, por cómo Lauren había llegado a poseerlas. Ella le dio solo lo necesario, que su abuelo había construido esto como prueba de concepto, que lo había escondido porque el sistema que lo empleaba no quería pruebas. Cuando el funcionario sugirió que la tecnología pertenecía a la ciudad, al público, ella lo miró a los ojos y le dijo que pertenecía a las personas que se estaban congelando afuera y que, si quería ayudarlas, debía dejar la carpeta y empezar a llevar mantas. El enfrentamiento no terminó con una resolución clara. Hubo discusiones más allá de las paredes de la microcasa, conversaciones que Lauren no podía oír, pero que sentía reverberar en la casa en forma de pasos y voces elevadas afuera. Por un momento, temió lo peor, que alguien forzara la puerta, que el secreto de su abuelo fuera reclamado por manos que no sabían cómo guardarlo. Pero cuando regresó a la sala principal, encontró al funcionario sentado en el suelo junto al hombre con la niña pequeña, con su portapapeles a un lado y la chaqueta abierta para entrar en calor. Él no miró a Lauren, pero ella entendió que se había cruzado una línea, no por ella, sino por las circunstancias que habían hecho irrelevantes las viejas jerarquías. La crisis dentro de la microcasa alcanzó su punto álgido esa tarde. La casa había acogido a más gente de la que Lauren jamás hubiera imaginado, y las señales de las que su abuelo había advertido ya no eran sutiles. El calor era desigual, acumulándose cerca de los conductos de ventilación, mientras que los rincones más alejados se enfriaban. El zumbido se había convertido en un gruñido bajo que dificultaba la conversación. Lauren sintió una punzada de miedo al darse cuenta de que su rebeldía podría estar llevando al sistema más allá de sus límites. Se retiró a la habitación oculta, con el corazón latiéndole con fuerza, y buscó en las carpetas cualquier cosa que se le hubiera pasado por alto. Allí, escondida en una sección que había hojeado demasiado rápido antes, había una descripción de un modo operativo secundario, una forma de cambiar la casa a un estado de rendimiento reducido que preservaría su función principal a costa de la comodidad. El lenguaje era cauteloso, las advertencias claras. No debía utilizarse a la ligera. Con el tiempo, no resolvería el problema. Explicó lo que pretendía hacer a las personas reunidas en la sala principal, eligiendo cuidadosamente sus palabras para no causarles pánico. Dijo que la casa necesitaba descansar, que el calor disminuiría un poco, pero no desaparecería, que tendrían que dejar espacio para que otros pasaran, en lugar de quedarse indefinidamente.
Hubo protestas, por supuesto, y el miedo se apoderó de las voces que ya llevaban días sumidas en el terror, pero también hubo comprensión, una frágil confianza que había crecido ante la falta de mejores opciones. Con la ayuda de los bomberos, Lauren guió a pequeños grupos hacia la tormenta, indicándoles los refugios cercanos que habían logrado restablecer parcialmente la calefacción o los edificios que habían sido evacuados y a los que se podía llegar con seguridad. Cada salida era como una apuesta, un riesgo que no tenía más remedio que correr. Cuando la sala estuvo menos concurrida, volvió al panel oculto y siguió las instrucciones escritas a mano por su abuelo, pulsando una secuencia de interruptores ocultos que nunca antes había visto. El cambio fue inmediato e inconfundible. El zumbido se suavizó, reduciéndose a una vibración más suave que se instaló en los cimientos de la casa como un suspiro. El calor se retiró de sus bordes afilados, convirtiéndose en una presencia más difusa que ya no luchaba contra el frío de forma tan agresiva. La gente temblaba, ajustándose los abrigos, pero no se congelaban. Lauren observó cómo el sistema se estabilizaba en el diagrama que había memorizado, con los indicadores alineados con los márgenes de seguridad que su abuelo había marcado. Cuando volvió a caer la noche, la ciudad más allá de la microcasa había comenzado a responder de forma vacilante. Convoyes de vehículos de emergencia se deslizaban por las calles, con sus luces reflejadas en el hielo como estrellas dispersas. La radio transmitía ahora más voces. La coordinación sustituía a la confusión, aunque era imposible ocultar el agotamiento que había debajo. Lauren se quedó en la puerta de su pequeña casa y vio cómo un grupo de evacuados desaparecía por la manzana bajo la guía de los rescatistas, sus siluetas engullidas por la tormenta. No se sentía triunfante. Se sentía vacía, como si la casa no hubiera sido lo único obligado a pasar a un modo reducido. Pero cuando volvió al interior y se encontró con las miradas de los que se habían quedado, comprendió que, pasara lo que pasara a continuación, independientemente de las batallas que le esperaran con los funcionarios, los burócratas y los fantasmas de un pasado enterrado, la microcasa ya había cumplido su propósito. Había salvado vidas, no por ser perfecta, sino por aguantar lo suficiente para que la gente pudiera aguantar con ella. Cuando la tormenta finalmente aflojó su agarre sobre la ciudad, no lo hizo con el dramatismo que la gente esperaba. No hubo una ruptura repentina en las nubes, ni un rayo de sol triunfante que atravesara el gris. En cambio, el frío retrocedió como una marea, centímetro a centímetro, dejando atrás un paisaje que parecía menos una ciudad y más el fósil de una. El hielo aún cubría las escaleras y las salidas de emergencia. Las ventanas estaban cubiertas de escarcha opaca y las calles estaban marcadas por profundos surcos donde los vehículos de rescate se habían abierto paso. El apagón tampoco terminó de golpe. La electricidad volvió por zonas, iluminando una sola manzana mientras los edificios contiguos permanecían a oscuras, como si la ciudad estuviera volviendo a aprender a respirar poco a poco. Lauren se quedó en la puerta de la microcasa y observó la lenta resurrección con una sensación que no sabía cómo definir. No era alivio, no del todo, porque el alivio implicaba que lo que había sucedido ya había terminado, confinado de forma segura al pasado. Lo que sentía era más bien un eco, una presión persistente detrás de las costillas que le decía que el frío había cambiado algo fundamental. La gente hablaría de este invierno durante años, de la noche en que la ciudad casi se congeló hasta morir, de los edificios que se evacuaron demasiado tarde, de los nombres que se leerían en los memoriales. Pero Lauren sabía que la verdadera historia viviría en lugares más tranquilos, en la forma en que la gente dudaba antes de volver a confiar en las infraestructuras, en la forma en que miraban los radiadores y las líneas eléctricas como si fueran menos permanentes de lo que habían creído. La microcasa se había convertido en un punto de referencia sin pretenderlo. Los periodistas llegaban en grupos cautelosos, con las botas resbalando sobre la nieve compacta, las cámaras pegadas al pecho como si la pequeña estructura azul pudiera desaparecer si la miraban demasiado directamente. Le hacían a Lauren las mismas preguntas una y otra vez. ¿Cómo había llegado a vivir allí? ¿Cómo la había mantenido en funcionamiento? ¿Se consideraba una heroína? Ella respondió con la mayor honestidad posible, es decir, habló de su abuelo, de su trabajo y de su obstinada negativa a dejarlo morir, de las personas que habían llenado la habitación cuando no tenían otro lugar a donde ir. No utilizó palabras como milagro o destino, porque había aprendido muy bien
lo fácil que era que esas palabras perdieran su significado. Los funcionarios municipales fueron menos pacientes. A los pocos días de que volviera la electricidad, la citaron a reuniones en salas que olían ligeramente a desinfectante y café, donde hombres y mujeres que no habían temblado ni una sola vez durante la tormenta se inclinaban sobre mesas pulidas y hablaban de responsabilidad y propiedad. Le dijeron que el micro representaba una tecnología de inmenso valor, que no podía permanecer en manos privadas, que había procedimientos que seguir. Lauren escuchó, con las manos cruzadas en el regazo, y pensó en la noche en que le había abierto la puerta a Claire, en el sonido que había escapado de la garganta de la mujer cuando el calor la envolvió. No había salvado carpetas ni diagramas. Había salvado personas. Esa distinción le importaba más que cualquier argumento legal. Los documentos que llevaba consigo a esas salas no eran oficiales, pero eran implacables. Los diarios de su abuelo, los esquemas anotados, los números de inventario que vinculaban el micro a un proyecto que había sido enterrado en lugar de concluido. Los dispuso con un cuidado que la sorprendió incluso a ella misma, sus dedos trazando las líneas de su letra como si él estuviera en la habitación con ella. Les habló del accidente en la base norte, de la presión para que renunciara a la verdad, de la forma en que él había escondido su último prototipo, no por codicia, sino por miedo a que el trabajo fuera borrado por completo. No acusó a nadie. Simplemente se negó a fingir que la historia podía reescribirse por conveniencia. La opinión pública cambió de una forma que ella no podía haber previsto. Los mismos videos que antes se burlaban de ella reaparecieron con nuevos subtítulos. Las risas que contenían se transformaron en algo más parecido a la vergüenza. La gente dejaba notas en la puerta de la microcasa, agradeciéndole que la hubiera abierto cuando era necesario. Otros traían comida, mantas, cosas que ella ya no necesitaba, pero que aceptaba de todos modos, porque dar era tan importante como recibir. Un abogado que había pasado 2 noches en el suelo de su casa le ofreció sus servicios de forma gratuita, revisando los documentos de su abuelo y explicándole el lenguaje de la propiedad en términos que tuvieran sentido para alguien que ya había perdido tanto. La ciudad anunció una investigación sobre la fría respuesta, sobre por qué la infraestructura había fallado tan estrepitosamente y qué había sido de los programas de investigación que podrían haber evitado tal colapso. Lauren fue llamada a testificar, y su voz resonó en una sala donde los funcionarios se movían en sus asientos y evitaban mirarse a los ojos. Habló de su abuelo como un hombre, no como una nota al pie de página, de cómo su trabajo había quedado reducido a un rumor en un almacén, hasta que una mujer con $5 y una bicicleta lo había descubierto por casualidad. No pidió indemnización ni reconocimiento. Solo pidió que se restableciera su nombre en los registros, que se estudiara la tecnología en la que él había creído en lugar de confiscarla, que no se perdiera por segunda vez. El día en que la ciudad emitió su disculpa formal a las familias de los fallecidos, Lauren se situó al borde de la multitud y tomó la mano de Claire. La niña que había llegado por primera vez a su casa envuelta en un abrigo prestado, se situó entre ellas, con los dedos enredados en la bufanda de Lauren. Se leyeron los nombres en voz alta, y el sonido se extendió por la plaza como un frágil puente entre los vivos y los ausentes. Lauren cerró los ojos e imaginó a su abuelo en la habitación secreta, inclinado sobre sus diagramas con el mismo cuidado que ella ahora ponía en cada decisión. Desearía poder decirle que, después de todo, su trabajo no había terminado en silencio. En las semanas siguientes, la microcasa se convirtió en objeto de estudios y propuestas, y sus sistemas fueron examinados por ingenieros que hablaban con cautela sobre las posibilidades y los retos. Lauren los observaba trabajar desde la puerta, procurando que la casa no fuera tratada únicamente como una curiosidad. Había aceptado que analizaran la tecnología con una condición, que la estructura permaneciera donde estaba por el momento, como un recuerdo vivo y no como una reliquia. La ciudad se opuso al principio, pero luego cedió ante la presión pública y el incómodo hecho de que no había un precedente claro para confiscar un milagro a la persona que lo había utilizado para mantener con vida a otros. Su propia vida cambió de una forma que le pareció tanto repentina como largamente esperada. El mismo consejo que había debatido su derecho a la microcasa aprobó una subvención para un programa piloto basado en los diseños de su abuelo. Pequeños refugios autónomos destinados no al prestigio,
sino a aquellos que no tenían otro lugar a donde ir. Se le pidió a Lauren que asesorara, una palabra que la hizo reír en silencio cuando la escuchó por primera vez. No tenía formación formal en ingeniería ni en política. Lo que tenía era el recuerdo del frío que le quemaba como una marca y la convicción de que nadie debería tener que aprender esas lecciones en la oscuridad. En una tarde clara de principios de primavera, cuando la nieve por fin había comenzado a retirarse de las aceras, Lauren regresó sola a la microcasa. La multitud se había dispersado, los periodistas se habían ido en busca de la siguiente noticia y los funcionarios habían vuelto a sumergirse en sus comités y grupos de trabajo. Abrió la puerta y entró, y la familiar calidez la recibió como una vieja amiga. El zumbido dentro de las paredes era ahora más suave. El sistema seguía en modo reducido, descansando tras el trabajo que había soportado. Se sentó en el banco y dejó que el silencio la envolviera, no el silencio del abandono, sino el de un lugar que había terminado de hablar y esperaba ser escuchado de nuevo. Llamaron a la puerta, con vacilación y suavidad. Abrió y se encontró con un hombre de su edad. Llevaba una bolsa de lona colgada al hombro y tenía una mirada cautelosa que ella reconocía demasiado bien. No le contó su historia de inmediato. Simplemente dijo que alguien en el centro de alojamiento temporal le había mencionado una casita azul en esta calle, un lugar donde se trataba a las personas como algo más que un problema que había que resolver. Lauren se hizo a un lado y lo dejó entrar sin preguntarle nada más. Cuando él cruzó el umbral, ella vio su reflejo en el pequeño espejo que había cerca de la puerta. La mujer que la miraba seguía cansada, seguía llevando las marcas del invierno que casi había destrozado la ciudad. Pero también había algo más, una firmeza que no provenía de sobrevivir sola en un coche, ni de soportar las burlas. Provenía de abrir una puerta cuando habría sido más fácil cerrarla, de convertir un secreto en un refugio, de elegir creer que el calor, una vez descubierto, estaba destinado a ser compartido. Cerró la puerta detrás del hombre y se apoyó contra ella. El zumbido de la casa se elevaba para recibirla, como siempre. Fuera, la ciudad seguía reconstruyéndose a trompicones, insegura de su propia resistencia. Dentro, la microcasa esperaba, paciente como siempre, reservando espacio para quien pudiera necesitarlo a continuación, una pequeña y obstinada prueba de que, incluso en los lugares más fríos, alguien podía decidir mantener la luz encendida. Si esta historia te ha mantenido enganchado hasta el final, asegúrate de suscribirte ahora mismo para no perderte lo que viene a continuación. Se avecinan nuevas historias y algunas de ellas son aún más impactantes que esta. Comparte este video con alguien a quien le gusten las historias de supervivencia reales y cuéntanos en los comentarios dónde lo estás viendo.